Bienvenidos, collacios y collacinas, una vez más a este mi canal, que es el vuestro. Ya sabéis que yo no suelo hacer mucha revisión de cuchillos y filos y cosas así, en parte porque no tengo tantos como para andar haciendo revisiones cada dos por tres. Pero como ya os dije en el vídeo del reto de los 5 filos que me hacen feliz, hoy sí quiero hacer una revisión, más o menos en profundidad. Y, y quiero hacerla porque creo que la pieza lo merece. El cuchillo no es otro que este, el Ultraforce OK4, y voy a hacer la revisión por varios motivos. Uno, porque para mí, y en mi opinión, es uno de los mejores cuchillos de trabajo relación calidad-precio que podéis adquirir. Y la otra razón es porque, a pesar de que hay alguna revisión en castellano, no he visto demasiadas. Repito, en castellano. En inglés sí que hay un buen montón de ellas. Y me parece raro, sobre todo en comparación con sus primos, los cuchillos de trabajo nórdicos de otras marcas, como pueden ser los Mora o los Baco. Y me parece injusto porque, en mi opinión, repito, en mi opinión, que ya sabéis, como digo siempre, que las opiniones son como el culo, todos tenemos por lo menos una. Este cuchillo es superior a, digamos, los cuchillos equivalentes de esas y otras marcas. Si queréis saber por qué digo eso y queréis conocer un poco más de esta pequeña gran herramienta, quedaos a ver el vídeo. Bien, enfocaremos la revisión de la siguiente manera. Primero, hablaremos un poco de las características técnicas y de las dimensiones y morfología y demás del cuchillo. Y después os hablaré sobre mi experiencia personal en su rendimiento y en por qué yo me decidí por este cuchillo frente a otros en su momento. ¿De acuerdo? Hablaremos primero de la funda, como suele ser el caso. Todos los cuchillos nórdicos de trabajo de este estilo, ya sabéis que tienen unas fundas de estructura muy similar. Suelen estar fabricadas en un termoplástico de alta resistencia y esta, pues, es igual. Eh, Retiene el cuchillo por fricción, por presión, y lo retiene perfectamente. El cuchillo no tiene absolutamente nada de holgura. A ello contribuye pues tanto el material del mango, que hace buena fricción con la cantonera de la funda, y el cuchillo no tiene ningún baile ni ninguna holgura. Y no se cae, vamos, de ninguna de las maneras. La morfología de la funda es muy similar a la del resto de fundas de este tipo, pues con su agujero de drenaje, un empujador en la parte superior para ayudar a la extracción del cuchillo y sencilla y funcional y resistente. ¿Diferencias con otras fundas de este estilo? Bueno, básicamente, por ejemplo, respecto a los Mora o a los Baco, el sistema de sujeción de la funda al cinturón o al elemento al que la vayas a sujetar suele ser un clip, que en este caso esta funda no trae. Esta funda lo que tiene es un sistema de presilla
que tú meterías el cinturón por aquí y cerrarías y quedaría pues sujeto al cinturón. Como elemento curioso, esta funda trae esta pieza de nylon, no es cordura, es nylon de buena calidad y resistente, que sirve para modificar un poco el porte del cuchillo. La pieza abraza la parte más ancha de la funda, luego se sujeta a la propia funda de plástico con este sistema de tetón, metes el tetón por aquí, lo subes hacia arriba y luego cierras esta carcasa y quedaría sujeto. Esto permite llevar el cuchillo en el cinturón con este loop más que generoso, pues de una manera un poco más suelta, y yo es como lo suelo llevar en el bosque. Cuando hago actividades de alta montaña, lo que hago es retirar esta pieza y llevar el cuchillo así, en la mochila, porque ocupa menos espacio y pues cuando lo sacas de la mochila y lo metes no es susceptible de engancharse con otros elementos que lleves dentro. Esta pieza trae un pequeño loop para ponerle un ferrocerio o algún tipo de afilador o un elemento de ese estilo, que yo no uso nunca porque el cuchillo no lo tengo con ferrocerio. Y poco más que decir de la funda. Como os digo, una funda práctica, sencilla, de buena calidad, que no requiere mantenimiento y que cumple su función perfectamente. Bien, vayamos con el cuchillo, que es lo interesante. Medidas. La herramienta tiene una longitud total de 210 milímetros, o sea, 21 centímetros, de los cuales 9,3 o 93 milímetros corresponden a la hoja y 11,7 o 117 milímetros corresponden al cabo. De esos 9,3 centímetros de longitud de hoja, la totalidad de la hoja es filo útil, porque el filo comienza en el punto en el que el cuchillo encaba, en el que la hoja encaba con el mango y se prolonga hasta la propia punta. La anchura de pala es de 23 milímetros, 2,3 centímetros, y el grosor de la espina, el grosor de la hoja, viene publicitado como de 3 milímetros. En esta pieza en concreto, medido con el pie de rey, con el calibre, da 3,18 milímetros, o sea, casi 3,2, que es un espesor de hoja más que suficiente para un cuchillo de estas características, de estas dimensiones y para los trabajos para los que está pensado y diseñado. El amolado es tipo escandinavo, es cambiacero, es un amolado relativamente bajo, a unos 11 milímetros del vértice del filo, y como característica os diré que la anchura del amolado no es uniforme. Digamos que mantiene esos 11 milímetros de vaciado hasta aquí, más o menos, y en el momento que empieza a hacer la curva hacia la punta, el amolado disminuye ligeramente. De tal manera que aquí es de unos 11 milímetros y aquí es de unos 5 en la punta. ¿Eso por qué es? Eso es porque así eliminas la pérdida de excesivo material en la parte de la punta y la haces una punta muy, muy, muy robusta. Mucho más que si el amolado subiese pues, con esos 11 milímetros. Eso es lo que les pasa, por ejemplo, a muchos de los cuchillos Baco o muchos de los cuchillos Mora, que el amolado se mantiene, esta curva del amolado es mucho más pronunciada y el amolado aquí tiene pues la misma amplitud que en el resto del filo. Eso hace que la punta no es que sea débil, pero es menos robusta que en este cuchillo en concreto. Te permite hacer buenas labores de palanca en un momento dado sin arriesgarte a
a perder lo que es la parte de la punta, que es la parte más débil normalmente en una hoja de este tipo. La morfología de la hoja es ligeramente caída, en lugar de recta como en muchos otros cuchillos de este tipo, tiene una ligera caída en recto, que le da un aspecto de una especie de falso clip point, muy ligero, y que también favorece pues la penetración de la punta en labores de agujerear o de puntear con ella. El cabo. El cabo está fabricado en dos componentes. Por un lado, este polímero plástico de color verde, que es algún tipo, pues eso, de plástico reforzado con fibra de vidrio. Y con este recubrimiento gomoso. Luego hablaremos más en profundidad del mango, porque tiene tela. Y en cuanto a características técnicas, poco más que decir. El peso del cuchillo es de 115 gramos, solo el cuchillo, y con la funda incluida la pieza de nylon se va hasta los 155. Se lo hace un cuchillo pues ligero, como la mayor parte de los cuchillos de este tipo. Bien. El acero. El acero en el que está construido se publicita por la casa Ultaforce como acero al carbono japonés. En realidad, el acero es el SK5, que es un acero de alto carbono con unas propiedades mecánicas muy similares a los aceros del tipo 1095. Tiene un equilibrio muy bueno entre dureza, retención de filo y capacidad de reafilado, y más o menos está entre un 56 y un 58 de dureza en el índice HRC. En cuanto a características técnicas, poco más que hablar del cuchillo. Bien. ¿Por qué yo me decidí por este cuchillo en lugar de por otro? En lugar de por un Mora o por un Baco. Hablando siempre de cuchillos más o menos de su misma categoría. Este cuchillo no puede competir, por ejemplo, con un Garber o un Canswell. Digamos que su equivalente en un Mora sería un Heavy Duty. ¿Por qué yo me decidí por este? Bien, principalmente por tres razones. La primera, el acero. Como sabéis, la mayor parte de los cuchillos de este tipo de trabajo escandinavo se fabrican en aceros tipo Sandvik, aceros inoxidables tipo Sandvik. Bien el 12C27 o el 14C28. Mora también fabrica cuchillos de acero alto carbono. No sé exactamente qué acero de alto carbono utiliza. Supongo que utilizará algún tipo de acero similar al 1095, al 1080, al 5160, no sé, algún tipo de acero de esos. En este caso ya os digo, es acero SK5. El SK5 es un acero de alto carbono con una relación de calidad muy buena, sin ser un acero premium ni nada por el estilo, pero es el acero que monta, por ejemplo, la casa Cold Steel. Y ya os digo, es un acero con unas prestaciones muy óptimas. Y yo soy un apasionado de los aceros al carbono, con lo cual ese fue el primer factor que me hizo decidirme por este cuchillo. El segundo factor que me hizo decidirme por este cuchillo frente, por ejemplo, a un Heavy Duty o a un Companion, la sensación en la mano del cuchillo. Veréis, os explico. Yo no tengo ningún Mora ni ningún Baco, pero sí que los he probado porque tengo amigos que tienen y compañeros que tienen cuchillos de esas casas. Concretamente he probado el Classic, he probado el Companion, he probado el Clipper, he probado el Heavy Duty.
Y he probado este también, porque también hay algún amigo que lo tiene. Y la sensación que te transmite este cuchillo cuando lo tienes en la mano no se parece en nada a la que te transmite, por ejemplo, un Heavy Duty. Voy a ver si consigo explicarme. Este cuchillo tiene 3 milímetros de espesor, que en teoría es lo mismo que tiene un Heavy Duty. El Heavy Duty, de hecho, creo que la hoja es un pelín más larga que este. Este tiene 9,3 y el Heavy Duty anda entre los 10 y los 11, creo. Pero son cuchillos del mismo espesor. Este cuchillo pesa 115 gramos, el Heavy Duty no sé cuántos gramos pesa. Pero la sensación que tienes cuando los coges en la mano es completamente distinta. No es que la sensación que transmite un Heavy Duty sea mala, ni muchísimo menos. Y desde luego el desempeño del cuchillo de un Mora Heavy Duty es de calidad sobradamente contrastada. Su comportamiento es excelente y su rendimiento es excelente. Pero la sensación que a mí me daba en la mano no es ni parecida. Cuando uno coge un Mora o un Bahco de esa gama de cuchillos, del Clipper, del Companion, del Heavy Duty, yo, al menos personalmente, no puedo evitar tener la sensación de que es un cuchillo de juguete, un cuchillo de plástico, no sé cómo explicároslo. Sin embargo, con este cuchillo tienes una sensación de cuchillo robusto, de cuchillo fuerte, transmite una sensación más potente en la mano. A pesar de que insisto de que no sé cuál es el peso real de un Heavy Duty en comparación con el de este. Pero digamos que para que me entendáis, este cuchillo se siente más pesado, más contundente en la mano. ¿Por qué sucede eso? No sabría deciroslo exactamente. Quizás sea una percepción personal mía, ¿eh? Pero me parece raro porque yo no tenía ningún tipo de, digamos, de preferencia previa por uno u otro. Pero la sensación no pude evitar que fuera esa. ¿Por qué puede ser? No lo sé. Yo diría que puede ser por dos motivos. Uno, bien porque los materiales del propio cabo sean de mayor densidad en este cuchillo que un Heavy Duty o que en un Companion. O bien porque la espiga, vosotros sabéis que estos cuchillos no son full tang, son de lo que se llama espiga oculta. La lámina del cuchillo tiene esta forma, cuando llega aquí al punto en el que se encaba, se estrecha, ¿vale? La lámina tiene esta anchura, cuando llega aquí se estrecha y forma una espiga que va por el interior del mango. Mira, tengo aquí veréis, tengo aquí un imán de neodimio para ver si os puedo enseñar hasta dónde llega la espiga. ¿Vale? Si os fijáis, la espiga llega hasta ahí. Hasta ahí es hasta donde llega la espiga del cuchillo. Hasta la A de... Si veis que tiene una A. Hasta la A de Ultraforce. Hasta aquí. Hasta aquí llega la espiga del cuchillo. Más que suficiente. Pues bien, yo no sé si es que en este cuchillo la espiga es quizá un poco más ancha que en los Mora o que en los Bahco. Mantiene más anchura. O quizá en los Mora, en los Bahco está aligerada de alguna manera, con algún tipo de mecanizado, o está adelgazada. No os lo sé decir. No os lo sé decir. Pero lo que sí os puedo decir es que la sensación en la mano de este cuchillo, frente a, por ejemplo, un Companion o un Heavy Duty, no es la misma. Al menos para mí, no es la misma. Este cuchillo transmite cierta sensación de peso. De peso o llamarlo contundencia o como queráis, pero realmente la transmite. Y ese fue otro de los motivos por los cuales yo me decidí por este frente al Companion y el Heavy Duty, que básicamente eran los que estaba barajando. ¿Vale? Por ejemplo, este cuchillo, yo he hecho pequeños macheteos con él. Repito, pequeños macheteos. No he macheteado un tronco de 8 centímetros y lo he partido a machetazos.
Simplemente los macheteos que yo hago con este cuchillo es para limpiar, por ejemplo, nudos de pequeñas ramas o cosas así. Y nunca he tenido la sensación de estar extralimitándome con él. Y tiene cierto peso, cierta contundencia a la hora de hacer, por ejemplo, esas tareas. Que yo no encontré ni en el Companion ni en el Heavy Duty. Por supuesto ya no hablo del Clipper o del Classic, que son cuchillos más finitos, son cuchillos básicamente para talla. Bueno, tercer factor por el que yo escogí este cuchillo, el cabo. El cabo de este cuchillo es, para mí, y en mi experiencia, uno de los mejores cabos, si no el mejor, que he visto en cuchillos de este tipo. El grip que tiene este cabo es absolutamente increíble. Con este material que parece algún tipo de goma siliconada o caucho, no sé lo que es. Es como si fuera pegamento. O sea, este cuchillo es prácticamente imposible, no voy a decir imposible del todo, porque ya sabéis que ser tan categórico no suele ser conveniente, pero yo diría que es prácticamente imposible que este cuchillo se te gire en la mano, se te resbale, se te vaya, se te escape, bajo ninguna circunstancia. Da igual que trabajes con la mano desnuda, que trabajes con guantes, en condiciones mojado, seco, con sudor, da lo mismo. El grip de este cuchillo es absolutamente una barbaridad. Una barbaridad. Os digo más. Este cabo, este cuchillo, junto con el SRK de Cold Steel que también tengo, son los dos cuchillos con mejor grip de todos los cuchillos que tengo. Es una exageración lo que se sujeta en la mano este cuchillo. Aparte del propio material y del propio grip, el diseño del cabo me parece fantástico. No es complicado para nada, es un diseño muy clásico, pero está muy bien hecho. La guarda protege perfectamente en labores de corte por empuje o de clavado. Es imposible que este dedo se te vaya fuera de la guarda. Esta pequeña cola de pez que tiene atrás, que si os fijáis, tanto la cola de pez como la zona de la guarda están adelgazados, permite que los dedos se cierren de una manera espectacular en el cabo. Es un cabo relativamente generoso, porque tiene casi 12 centímetros, pero permite un agarre bárbaro. O sea, no tengo otra palabra, bárbaro. Todo el cuchillo está muy bien diseñado. La zona de plástico, tanto de la guarda como de la zona del pomo, de la trasera, permite hacer ligeros golpeos sin ningún problema. No clavar un clavo de acero, pero sí pequeños golpeos, pues para ayudarte a partir una rama o cualquier historia. Y es absolutamente increíble. El cabo de este cuchillo es una verdadera maravilla. Una verdadera maravilla. En cuanto al rendimiento, el cuchillo lleva conmigo 3 años aproximadamente, con un uso bastante intensivo. Es, por decirlo de alguna manera, mi cuchillo de cabecera, es el cuchillo que más uso. Y como podéis ver, está en perfecto estado. Esta especie de recubrimiento que trae la hoja para protegerlo de la oxidación, porque como os digo es un acero al carbono, no tiene prácticamente daños más allá del desgaste propio del vértice del filo, que es donde hay que trabajar el cuchillo, donde se refila, y en la zona de la mola o de la mesa, en los cantos, o sea, más allá de eso está perfecto. El cuchillo está aceitado, como podéis ver. Y no he tenido en 3 años absolutamente ningún problema de oxidación o cosas de ese estilo. Y yo vivo en Asturias, que es una zona muy húmeda y costera. Así que por ese lado el cuchillo va perfecto. Venía muy bien afilado de casa. Yo no le he hecho ningún refilado, digamos, a gran escala, más allá del mantenimiento que le hago a todos los cuchillos, que es que cuando vuelvo de trabajar con ellos del monte o del bosque, les doy unas pasaditas con una piedra de grano fino o con el lápiz este de Victorinox, un poquito de
de chaira cerámica y unas pasaditas al cuero y pista. Y el cuchillo mantiene el filo de manera fantástica. Ya sabéis que a mí esta historia de los papeles no me gusta mucho, pero como sé que a vosotros os encanta, pues ya veis cómo corta el cuchillín. O sea, es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Y ya os digo, no lo he reafilado en profundidad, más allá del mantenimiento normal. Bueno, precios. Cuando yo me compré este cuchillo hace 3 años, me costó 18 euros puesto en casa. Ahora lo encontraréis por algo más, porque ha subido algo, como todo en estos 3 últimos años. Y yo lo he visto entre los 20 y los 25 o 26 euros. Pues a veces a 22, a veces a 24, a veces a 20, a veces a 26. Incluso lo he visto en algún sitio rozando los 30 euros, aunque ya os digo que yo por 30 euros no me lo compraría. Entre 20 y 25 euros me parece un precio muy razonable para una herramienta de estas características y de esta calidad. Yo es un cuchillo que recomiendo a ciegas, sobre todo como opción de herramienta para los que queráis empezar a trabajar un poco más en serio en el monte, más allá de llevar una navaja o filo de ese tipo. Os lo recomiendo, vamos, a ojos cerrados. Como os he dicho, lleva conmigo 3 años y no me ha dado otra cosa que satisfacciones. Así que nada más. Espero que os haya resultado interesante, que os sirva de ayuda si dudáis entre adquirir un cuchillo de estas características. Y un abrazo a todos. Cuidaos mucho, que ya sabéis que el bicho sigue ahí fuera. Y nos vemos en próximos vídeos.